vinieron ahí todos, no vinieron todos desamarrados ahí, ¿cierto? Con la camisa por fuera y despeinados y ahí como, no. Hermanos, si leemos detalladamente, los sacerdotes vinieron a cumplir su ejercicio pomposos. La Biblia habla de eso. Ropas hermosas de honra y hermosura. Y esa es la lección del Antiguo Testamento para cumplirla nosotros. Cuando nosotros venimos especialmente a la mesa del Señor, a recordar a nuestro Dios cuánto amor que entregó a su precioso Hijo por nosotros, a través de ese pan que nos habla de Cristo, que fue horneado en el horno de la ira de Dios, que fue amasado con las pruebas, las luchas, todo el castigo que nosotros teníamos que llevar, Él lo llevó. Y cuando nosotros tenemos esta copa con el vino, nos acordamos de qué, hermanos, hermanitas, de su sangre, sangre preciosísima, sangre purísima, la cual fue derramada en su totalidad, porque dice la Biblia que salió sangre y agua, ya no había más sangre, salió sangre y agua. Así que el Señor derramó su sangre hasta su totalidad, hasta que ya salió agua. Y lo hizo por ti y por mí. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que ser religiosos. Por supuesto que no. Y elevar la cena del Señor al culto más importante y los demás cultos, no. Pero tampoco debemos dejar de pensar que la cena del Señor es la única fiesta de la iglesia en el Nuevo Testamento. Israel tenía 7 fiestas solemnes: los panes sin levadura, la Pascua, ¿cierto? La fiesta de los tabernáculos, etcétera, varias fiestas más, pero nosotros solo una. ¿Cuál es? La cena del Señor. Y qué hermoso cuando nosotros venimos a ese evento. Hermosos, hombres y mujeres, bien vestidos decorosamente, y mucho más nuestras queridas hermanas que son flores preciosas, porque así lo ve la palabra de Dios. Y en Cali siempre se habla de eso, ¿no? Cierto que en Cali las mujeres son como las flores, ¿no? Y yo pensaba cuando no había venido a Cali encontrarme así las mujeres como flores, y encontré muchas marchitas. No, mentira. Eso era para que no se durmiera la hermana María Fernanda, ¿cierto? No, mentira, hermanita, es un chiste. Pero hermanos, tenemos entonces cómo Dios quiere morar con nosotros, cómo Él quiere ser honrado. Y qué precioso, hermanas, cuando ustedes vienen con ese gozo, con ese vestido precioso, como esa blusa de la hermana Gloria en la noche de hoy, ¿cierto? Todo eso, esa ropa preciosa, digna, de santas como son ustedes. Y nuestros queridos hermanos, venimos bien cachaquitos, algunos nos gusta la corbatica, otros vienen con sus saquitos, muy elegantes, como si fuéramos a encontrarnos con un gran personaje. Si nosotros vamos a ver, hermanos, al alcalde de Cali, que es un pecador, ¿cierto? Que es un hombre miserable como nosotros, pero está puesto en eminencia porque es el alcalde, el doctor Iván Ospina. Entonces nosotros vamos muy bien vestidos. ¿No es así, hermanos? Y es un hombre como nosotros. ¿Cuánto más si venimos a contemplar y adorar al Señor de gloria, nuestro Señor Jesús? Luego que, hermanos, terminó ese tiempo del tabernáculo, del cual hay muchas figuras, y no podría estudiar detalladamente este asunto, vemos el templo, ¿cierto?, de Salomón, cómo fue construido con tanta gloria, y cómo Dios quiso morar en ese lugar, aunque el mismo Salomón dice que cómo Dios puede ser confinado a las 4 paredes de un templo, si la tierra y el cielo no lo pueden soportar. Él es el que llena todo. Así lo dice Isaías 66. Isaías capítulo 66 dice la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que Dios, hermanos, está dispuesto a mirar a aquel que tiembla a su palabra, aquel que es temeroso de las cosas del Señor, de aquella persona que realmente le pone seriedad a las cosas de Dios, que no es un burlador. Este mundo está lleno de burladores. Dios quiere morar con su pueblo. Y así el Señor moró en aquel templo, el templo de Salomón. Más tarde viene el templo de Zorobabel. Pero en esta noche yo quiero que pensemos un poquito en el templo más precioso. El templo más precioso es la misma persona del Señor Jesucristo, hermanos. Los templos fueron construidos para adorar a Dios. No fueron construidos para adorar a los templos. ¿Me entienden? El templo no puede ser adorado, pero Cristo es el templo que sí debe ser adorado. ¿Me entienden? Porque en él está la plenitud de la deidad. Cristo es Dios y él es digno de ser adorado. Nuestro Señor Jesucristo es el templo perfecto. Y así leemos, por favor, en Juan capítulo 2, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos del Señor que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El Señor quería que el templo, cierto, fuera usado ¿para qué? Para adorar, que el templo fuera usado para adorar. Y luego, hermanos queridos, leemos en Mateo 4, Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 4. Y leemos, por favor, el versículo 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué fue lo que Satanás siempre buscó? Ser adorado. Él siempre quiso ser adorado. Él siempre quiso ser exaltado. Y dice el Señor aquí, versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El único digno de ser adorado es Dios. El único digno de ser adorado es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es precisamente ese templo hecho carne. Juan capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ¿quién es aquel verbo? El Señor Jesucristo fue hecho carne, se humanó por ti, por mí, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás.
El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo es ese templo perfecto y completo. ¿Recuerdan ustedes que en una oportunidad vinieron para decir al Señor acerca del templo, que había sido construido en 46 años y se jactaban del templo? Y el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y esto creó gran problema entre todos porque pensaban que él estaba hablando del templo en Jerusalén, amado y querido por todos los israelitas. Pero realmente el Señor estaba hablando del templo de su cuerpo. Destruid este templo. Y efectivamente fue destruido ese templo en el sentido que él murió. Murió como un delincuente. Murió con la muerte de un ampón, siendo el santo, justo, puro. Él murió como si fuera lo peor. Los hombres pensaron que Dios estaba disgustado con él, porque él se hizo ¿qué? Hijo de Dios. Esa fue la sentencia. Por cuanto se hizo hijo de Dios, ahí está el castigo. Pero realmente es hijo de Dios. El castigo no fue por culpa del Señor, fue por culpa tuya y mía. Nuestros pecados fueron cargados sobre él. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Y no había forma de tener comunión si no es a través de la sangre de un sustituto. ¿Y ese sustituto quién es? El Señor Jesús. No hay otro, no existe otro. Él es el sustituto único. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Leemos por favor en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Él, Cristo, Él es la imagen. Acordémonos del pasaje anterior. A Dios nadie le dio jamás. Juan capítulo 1, versículo 17. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí en Colosenses 1:15, Él es la imagen. Él es la visibilidad del Dios que es invisible, al cual ninguno de los hombres puede ver. ¿Por qué no puede ver, hermanos, amigos? Por el pecado. Porque si alguno le viere, morirá. Así dice la palabra. Nuestro pecado nos impide ver a Dios. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, nosotros le veremos tal como Él es, pero cuando nuestros cuerpos sean transformados. Así es. Ahora no podemos, porque este cuerpo no es apto para el cielo. No es apto para el cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay cosas que son aptas en un momento y en otro no? Este cuerpo no es apto para el cielo. No podemos ir en este cuerpo, porque este cuerpo está contaminado de pecado. Por eso Dios tiene un cuerpo nuevo para nosotros, semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que enseña la Biblia. Ese cuerpo que el Señor nos dará es un cuerpo sin defecto. No seremos feitos como somos ahora. Bueno, hablo de mí. Ok, no se sientan mal. ¿Cierto? No seremos feitos, enanitos, ¿no? Y algunos que parece que estuvieran como rozando el cielo, ¿no? Porque están tan grandes. Y bueno, seremos perfectos. No habrá exageraciones, ¿no? Ni muy enanito, ni muy grandote, ¿no? Seremos perfectos. Semejante al cuerpo del Señor. Y dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es antes de toda creación. Primogénito en el sentido que es antes de cualquier cosa. Él es el primero en todo. No es que Él fue creado, sino que Él es el primero en cualquier ámbito de la creación. Mejor dicho, Él es el creador. Juan capítulo 1 dice, en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza. No dice una cabeza, sino la cabeza. Es decir, exclusividad. Y uno de los,
que digo, hermanos, de los distintivos, de las asambleas, ha sido evitar tener una cabeza visible en la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Ese ha sido uno de los distintivos de las asambleas. No existe un hermano en ninguna asamblea. Si existe ya, bueno, está contra la doctrina, pero un hermano que, cierto, se vea como la cabeza de la iglesia. Que la gente diga, ay, llegó el pastor. Oh, no, y hacemos una reverencia. No, hermanos. Solamente hay una cabeza en la iglesia. ¿Quién es esta cabeza? Cristo. Y si alguien quiere tomar ese lugar, ¿qué tenemos que hacer? Qué pena, hermanito. Usted ha trabajado muchos años en el Señor. Usted ha servido, ha ganado almas para Cristo. Gloria a Dios. Pero la gloria es para la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo el Señor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Miren, hermanos, él es antes de toda creación. Primogénito de toda creación quiere decir, pero también él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él murió para nunca más morir. Resucitó para nunca más morir. Él es primicias de los que durmieron, es hecho. La muerte no se enseñorea más de él. Por eso podemos decir con gozo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el que él vive, tú y yo viviremos si somos de Cristo. Si nos arrepentimos de todo corazón y aceptamos por la fe. Cristo quiere morar en ti. Hermanos, en el tiempo antiguo, Dios moró en el tabernáculo, moró en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel, en el templo de Herodes. El Señor Dios mora en Cristo porque Cristo es el templo perfecto. Pero también, hermanos, Él quiere morar en cada creyente. ¿Qué les parece? Ese gran privilegio. Cada uno de los hermanos y hermanas, verdaderos convertidos a Dios. ¿Qué dice la Biblia que somos? Piedras vivas. ¿Qué más dice que somos? Templo del Espíritu Santo. Un templo quiere decir algo que está construido para un uso exclusivo. ¿No es así, hermanos? Cuando hablamos de un templo, pensamos en un lugar construido con un objetivo específico. ¿Cuál? El culto a Dios, la adoración. Y es así en todas las ramas religiosas, hasta las ramas, ¿cierto?, falsas. Tienen sus lugares de culto y no los usan para otra cosa, sino para el culto. Pues bien, hermanos, a Dios le ha placido hacer de ti y de mí su templo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No? Yo le decía a un hermanito, oh, hermano, usted sí es templo del Espíritu, es un hermano grande y bien acuerpado. Yo seré una capillita del Espíritu, ¿cierto? Pero la Biblia dice que todos somos templo. Si tú y yo somos creyentes verdaderos, somos templo del Espíritu Santo. Pero Cristo es la cabeza, la única. A Él toda gloria, a Él toda honra, porque Él ganó ese lugar. Él lo ganó. ¿Cómo ganó ese lugar de ser cabeza de la iglesia? Porque Él murió en la cruz, hermanos. Fue sepultado y fue resucitado con poder. ¿Y qué nos dice Hechos 2:36? Que el Señor le ha constituido, que el Padre Dios le ha constituido Señor y Cristo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Él es la cabeza, punto. Y que Él es el enviado y no hay otro. El ungido, el perfecto, el mensajero de esas buenas nuevas. Él es ese personaje, hermanos, del cual nos habla Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. El que anunció las buenas nuevas, nuestro precursor, el que comenzó ese trabajo, se llama el Señor Jesús. Saben, hermanos, vino del cielo. Él vino del cielo. Él se humanó y comenzó a proclamar esas buenas nuevas de salvación. Y luego finiquitó la salvación.
dándose él mismo. Él mismo. Él es, hermanos, el sacerdote y también él es el sacrificio. ¿Qué les parece? Es una cosa increíble. Todo sacrificio era presentado por un sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo no solamente hace la función de sumo sacerdote, de sumo pontífice, pero también de el Cordero. Y se dio a sí mismo sin mancha y sin contaminación a Dios en la cruz. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Qué hermosa obra la del Señor Jesús. Sed pues, versículo 1, Efesios 5, 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Andad en amor. Es uno de los caminos del libro a los Efesios. Andad, o sea, continuad en la práctica del amor santo, del amor puro. Primeramente el amor al Padre, el amor a su amado Hijo, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El amor a los hermanos en la fe, el amor a los perdidos. ¿Cómo amamos a los perdidos? Dando testimonio. Con nuestro ejemplo, con nuestras vidas, pero también con nuestra palabra. Tenemos que hablar. La Biblia dice que por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hemos sido enviados, hermanos. Cada uno, Dios nos ha puesto en un lugar específico para que nosotros seamos sal, luz, luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, la obra del Señor fue recibida por el Padre como algo precioso, como algo lindo y como algo perfecto. ¿Saben? Había muchas ofrendas en el Antiguo Testamento. Había ofrendas por el pecado, había ofrendas por acción de gracia, pero esta ofrenda, la del Señor Jesucristo en el altar de la cruz, fue recibida por el Padre como la ofrenda de más grato olor, porque no fue por el pecado de Él, sino por el nuestro. Y esa obra es la que quiere salvarte a ti. Y esa persona, Cristo mismo, no es una iglesia, no es una religión, no son tus obras, es Cristo mismo. Así que leemos entonces en Colosenses nuevamente, hermanos, por favor, donde estábamos hace un momento. Dice que Cristo es la cabeza, versículo 18 de capítulo 1. Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. La iglesia, ¿quiénes la conforman? Todos los creyentes verdaderos. Y esa es la invitación a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos familiares que todavía no han tomado ese paso por el Señor. El Señor quiere hacerles a ustedes parte de ese cuerpo. Y cuando la Biblia nos habla de cuerpo, está hablando de una de las figuras de la iglesia, como un cuerpo. Y cuando se habla de un cuerpo, se habla de muchos miembros, con muchas funciones. El ojo, que es para ver. La nariz, que es para el olfato, ¿cierto? Las manos para servir. Y la Biblia habla de los ojos en la iglesia como los sobreveedores, como los pastores que cuidan el rebaño del Señor con cariño, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿no? Con ánimo pronto. Son los ojos. Son los que ven a un hermano así como que ladeado, como dice el hermano Rubén, ¿no? Ladeado. ¿Y qué hacen con ese hermanito? Van y le dan un consejo. Hermano, cuidado, estás a punto de caer. No sigas con esa relación o no sigas en ese negocio, ¿verdad? Esos son los ojos. Y hay hermanos que tienen olfato, ¿saben? Tienen buen olfato para ver al enemigo cómo quiere meterse. Y entonces están orando y rogando. Y el enemigo es derrotado. Porque la Biblia dice eso, que cuando la iglesia de Dios se reúne para orar, entonces Satanás tiembla. Hermano, Satanás no tiene temor del predicador, ¿sabe? Él tiene temor del que ora. Porque predicar es más fácil que orar. Por eso es mucho más importante el ministerio de la oración secreto que el ministerio de la predicación pública. Es más importante.
A los ojos de los hombres quizá no, pero a los ojos de Dios sí. Así que, hermanos, el ánimo es para estar pegaditos al Señor en ruego y clamor, porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en el último tiempo, hermanos, y estamos en un tiempo de liviandad. Estamos en un tiempo donde la iglesia del Señor está así como de gancho con el mundo, y ya no hay diferencia entre el creyente y el no creyente. ¿Sí me entienden, hermanos? El evangelio social. Hoy se predica mucho el evangelio social y se cantan canciones como dame tu mano y mi hermano serás y cosas así. O sea, ya eres mi hermano porque me diste la mano. Eso dice la Biblia. No, la Biblia dice que tú eres mi hermano si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados, si has sido habitado por el Espíritu Santo de Dios, ya eres mi hermano. De lo contrario, eres mi amigo, mi vecino, mi hermano en la carne, mi primo, pero no mi hermano en Cristo. ¿Con qué propósito Dios ha puesto a Cristo como la cabeza, hermanos, del cuerpo que es la iglesia? Dice, para que en todo, sin lugar a ninguna excepción, en todo tenga la preeminencia. ¿Quién tiene toda la preeminencia en la iglesia, hermanos? Solo Él. Ningún otro, hermano. Lo que Él dijo a través de Pablo, Pedro, Juan, asimismo lo que habló en su ministerio, su palabra, lo que está en el Antiguo Testamento, que es sombra, toda la palabra de Dios es útil. No podemos sacar lo del Antiguo Testamento y decir, eso fue para allá, para los del Antiguo. No, hermanos, allí también hay principios. Y hay que estudiar la palabra de Dios como un todo, no así como salteados, para que Cristo tenga la preeminencia. ¿Pero por qué? Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es decir, él es Dios 100%. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra. ¿Qué está en la tierra? Nosotros, hermanos, reconciliar los que están en la tierra, como los que están en los cielos. ¿Quiénes? Los ángeles, toda la creación, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo, ¿qué hace, hermanos? La paz. Mientras la sangre de Cristo no esté aplicada a tu corazón, no hay paz para con Dios. Estás enemistado con Dios. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos, aceptamos a Cristo, entonces esa sangre hace la paz. Es decir, trae amistad. ¿Y qué es lo que dijimos que Dios quiere tener con el hombre siempre? Amistad, comunión. Él quiere disfrutar de nosotros, hermanos. Hagan de cuenta como los padres. Algunos aquí son padres. Hasta abuelos algunos hay aquí. ¿Cuál es el mayor gozo de ustedes, padres, abuelos, para con sus hijos, sus nietos? ¿Cuál es? ¿Que vivan por allá en la Conchinchina y ustedes aquí? No, por lo menos en nuestra cultura latina no es así. En nuestra cultura latina todos queremos estar juntos. Y yo conozco varios hombres que han comprado terrenos grandes y entonces sus hijos han ido creciendo, se han ido casando, entonces ellos les construyen o les dan dinero para que construyan un apartamento para la familia. Y uno va, es el caso de la familia en San José de Oriente, de nuestros queridos hermanos Rodríguez. Y entonces uno va para visitar a la hermana Loida, pero ahí mismito puede visitar a Beto y luego enseguida están todos como en casas aparte, ¿me entienden, hermanos? Pero todo en un mismo lote. ¿Quién tuvo la visión? Los viejos, los abuelos. Querían que la familia estuviera unida. A mí me parece precioso eso, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él no nos quiere por allá, uno por allá, el otro por acá, apareciendo cada 2 meses en el culto. Hermano, qué bueno verte. No, eso no es un creyente. Un creyente debe ser asiduo, congregándose con amor, con sacrificio. A veces se presentan situaciones porque no puede hacerlo, pero deben ser fortuitas. Pero cuando se vuelve un hábito,
Entonces, viene la exhortación de la Escritura. ¿Cuál es, hermanos? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El rapto, hermanos, se acerca. Imagínense que el Señor viniera en este momento. Oiga, qué chévere, ¿verdad? Nos economizamos ese viaje hasta el apartamento, hermano, y nos vamos ya. No hay problema, ¿no? Que se quede lo que se quede. Qué lindo el Señor nos encontrara, hermanos. Una reunión así, o el domingo en la mañana, cuando estamos concentrados en la presencia del Señor, contemplando la hermosura del Señor Jesús, agradeciéndole por su sacrificio precioso, completo, único. Hermanos, ¿cómo no gozarnos en Dios cuando Él nos ha dado todo? Él quiere morar con nosotros. Y hay un texto precioso, porque ya ahí voy terminando, pero ahí sí, como dice el hermano Jorge, apenas empecé la introducción, pero ¿qué hago? No, a mí sí me toca terminar, porque a mí sí no me perdonan, no, a mí sí no. Pero bueno, pero ¿por qué se ríen del hermano Jorge, hermanos? No tienen que hacer eso. Pero mire lo que dice. Tranquilo, hermano, le amamos igual, no se preocupe. Entonces dice, versículo 4 de capítulo 4. Miren estas palabras tan fuertes. Oh, almas. No, no dice cuerpos, dice almas. Oh, almas adúlteras. ¿Qué cita? Ah, bien, 4:4, hermanita. Santiago 4:4, hermanita. Ay, qué pena, discúlpenme. Oh, almas adúlteras. Ya sabemos que es adulterio, ¿no? Relaciones sexuales entre casados que no es su esposa, pues. Y aquí está hablando el Señor de eso, de intimidad con el mundo. Oh, Señor, ¿cómo es posible que creyentes tengan intimidad con el mundo? Y que pueda venir y decir, hermano, le presento a mi mejor amigo. Y es un inconverso. Mi mejor amigo. Eso no es justo, hermanos. Yo sé que no es fácil hacer amigos entre los hermanos, pero esa es la meta. Que nuestros mejores amigos sean nuestros hermanos en Cristo. Porque es que cuando nosotros nos desanimamos, ellos van a venir a nosotros y nos van a exhortar con amor. Mientras que si mi mejor amigo es un inconverso, un no creyente, ¿qué me va a decir él? Uy, hermano, ya era tiempo, usted estaba en esa secta falsa, qué vaina. Usted mire allá, fanático, chévere, volviste a la alegría. Y uno como un bobo diciendo, sí, Señor. Qué mentira, ¿verdad? Una ovejita en el cieno, una ovejita en el lodo, en el mudala, se va a sentir contenta. Si es un verdadero creyente, se va a sentir miserable. Sí, y la lana se le va a embarrar, hermanito, así es. Entonces, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, la comunión íntima con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera, que anhele, que sea su deseo, ser amigo del mundo. Porque ya el apóstol Juan, ¿qué nos había dicho en 1 Juan 2? No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, así, hermanos, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y luego dice el Espíritu Santo a través del hermano Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, o sea, por decir, sin valor, algo vacío? No, hermanos, no es en vano. La Escritura nunca habla en vano. La Escritura habla con verdad, con poder. Y dice el Espíritu con mayúscula. El Espíritu con mayúscula, ¿de quién nos habla? Del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, es cualquier bobadita que tú, hermano, estés habitado por el Espíritu Santo. Ese es el enorme privilegio más grande.
Tu cuerpito así como es, hermanito, chuequito, gordito, flaquito, feíto como el mío. Templo del Espíritu Santo. Oiga, hermanos, si nosotros pudiésemos entender eso, no seríamos livianos. No lo seríamos, porque estaríamos agradecidos. ¿Cómo es que Dios el Eterno, el Todopoderoso, aquel, hermanos, que anda sobre el mar, aquel que sus pies, hermano, cierto, tiene sus nubes, tiene sus pies en las nubes, y él tiene el mar como, es decir, hermano, dice que él coge el agua en la palma de sus manos. El grandísimo Dios te haya escogido a ti. Y cuando digo te haya escogido, no me refiero a que él escogió individual. Eso no es en cuanto a la doctrina correcta, porque Dios ha escogido la iglesia en forma global, ¿entiendes? Pero que haya hecho de ti o de mí, de ambos, templo de Dios. Qué gran privilegio. Tenemos mayor privilegio que muchos potentados de la tierra. Templo del Espíritu Santo. Templo privado. Por eso la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, porque es para el Señor. Es templo de adoración para Él. Y Él quiere a través de nosotros salvar a otros. Y eso se consigue ¿cómo? Por nuestro testimonio, como nos ha sido enseñado. La luz que ha sido puesta arriba para ser vista, como la sal que preserva. Y eso en la práctica, ¿qué significa, hermanos? Tiene muchísimas cosas. Por lo tanto, el Espíritu que Él ha hecho morar, vivir, habitar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Que no nos comparte. Así como tú no compartes a tu esposa, aunque hoy está de moda eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Tiene un nombre. Swingling, no sé cómo. Algo así, hermano, es una palabra hasta rara. ¿Cómo es que dice, no? Swingling, esa palabra hasta rara es. No, que se van unas parejas a un sitio y entonces no se comparten. ¡Qué horror, hermanos! ¿Hasta dónde llega, hermanos, la corrupción, la aberración? Eso va contra todo lo que es santo. La esposa y el esposo, figura de Cristo. Por eso el matrimonio es santo, ¿no? El matrimonio, Dios estableció el matrimonio y en cada país en el mundo tienen sus leyes para el matrimonio y siempre ha sido visto el matrimonio como algo bello, ¿cierto? Como algo respetable. Hermanos, aún hasta las tribus indígenas más atrasadas que no saben ni leer ni nada, ellos tienen sus ceremonias cuando una pareja se une. El matrimonio no es juntarnos y ya. En todos los tiempos y en todas las culturas, la unión oficial de un hombre y una mujer ha sido vista como algo santo y honroso. Porque es la figura de Cristo y su iglesia. Qué lindo, ¿verdad? O sea que atentar contra el matrimonio es gravísimo, hermano, porque es dañar la figura de Cristo y su iglesia. Imagínense Cristo con otra iglesia, ¿no? Y que nos llegamos a la presencia del Señor y que esta es la iglesia, pero es que aquí está la otra iglesia. Como los reyes que tenían el harén, ¿no? Como la reina Esther que tenía que compartir al rey Asuero con otras, perdone, porque él tenía su harén ahí y ella no podía entrar el día que quería. Ella tenía que entrar al palacio el día que el rey quisiera. Ella podía arrimarse así, ¿no? Como quien no quiere la cosa, y si el rey la veía en el patio y extendía el cetro, bienvenida reina Esther, hasta la mitad de mi reino te será otorgada, ¿cierto? Pero si el rey estaba de malas pulgas, ¿usted quién la llamó? Y de una vez la sacaba del llavero, del reino, ya no era la reina. Eso era feo, hermanos, porque la reina no era única, sino que ese hombre tenía muchas mujeres y con quien quiera dormía. Qué cultura tan inculta, creo yo, ¿no? Completamente ajena a lo de Dios. Cristo y su iglesia, punto. El esposo y la esposa, punto.
No hay lugar para la vecina. No, señor. No hay lugar. Ni siquiera en la mente. Porque cualquiera que piensa en una mujer, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y es visto como pecado. Y así tenemos que aprender, hermanos, a hacer las cosas con cuidado. No darnos, como dice, lugar a la mente. Ni quedarnos mirando a la vecina cuando pasa con esos pantalones ceñidos y se le ve todo su... Ay, no, no, no. Sí, hermanos, porque esas son las mujeres del mundo. Por eso las hermanas nunca deben vestir con esa ropa mundana. Porque, hermanos, nosotros seguimos siendo humanos aunque seamos cristianos. Y seguimos mirando la piernita. Seguro, hermanas. Es muy importante tener en cuenta eso. Vestirse para no llamar la atención. Y todo hacerlo para qué. Gloria de Dios. Y para que el nombre del Señor sea exaltado. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela con celo. Es decir, no nos quiere compartir. Pero nosotros muy campantes queremos ponernos de gancho con el mundo, ¿no? ¿Cierto, hermanos? Queremos ponernos de gancho con el mundo. El Señor está deshonrado. Obviamente no vamos a ser condenados, pero sí vamos a perder grandes galardones. Pongámonos en pie para orar, por favor. Padre bendito, en esta preciosa noche, nos hemos gozado en tu presencia al pensar en el gran privilegio de adorar ese templo, el templo precioso que es Cristo. Y al pensar que nosotros, no siendo nada, nosotros que no éramos pueblo, nosotros que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hoy tú nos ves como templo, propiedad privada para ti. Nuestro ruego, Padre, con nuestros queridos amigos, por quienes aún no han entregado su corazón al Señor, para que lo hagan hoy, para que puedan ser llamados nuestros hermanos y puedan ser templo del Espíritu Santo. Qué gran honor, qué gran privilegio. Oh Padre, gracias por habernos dado un lugar de tanta honra, de tanta honra. Qué hermoso pensar que el Dios de todo poder habita en nosotros. Y oh Padre, qué hermoso pensar que cada creyente es templo del Espíritu Santo, pero la iglesia reunida también es un templo santo en el Señor. Queremos seguir meditando en estas verdades maravillosas en otra posibilidad de compartir. Gracias por las hermanas y hermanos que hoy han venido aquí en la presencialidad. Gracias por los hermanos y hermanas que están a través de la virtualidad. A cada uno bendícenos, ayúdanos. Y si hay entre nosotros, Padre, en la virtualidad y en la presencialidad, personas aún no convertidas, te rogamos que les hables a su corazón. Te rogamos, Padre, encarecidamente te suplicamos, convénceles y conviérteles a ti. Nosotros solamente te presentamos el mensaje, pero la obra la hace tu Espíritu precioso. A ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas noches.